bien ahora. Bueno, no estoy pudiendo agrandar la pantalla, espero que se vea. Está agrandada. Entonces, bueno, fuimos por 6 semanas, nos quedamos 14 meses porque habíamos terminado los estudios y ya estábamos listos en realidad, y el viaje exploratorio nos encantó y nos enamoramos de la gente. Lo que dice el cartel en este hospital del oeste de Kenia es: nosotros damos tratamientos, Jesús sana. El Señor dijo que la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y bueno, aunque nuestro trabajo duró 6 años, de todas maneras creo que el Señor lo usó, y sí hace falta muchos obreros, aquí en Argentina, en Latinoamérica y en el resto del mundo. En ese entonces mi esposo, el doctor Somoza, desde el 86 al 93, fuimos en 3 viajes al centro del África, porque no estaban cerca de la costa, 2 periodos a Kenia y uno a Zaire, que ahora se llama República Democrática del Congo, antes se decía que era el Congo belga. Allí nacieron nuestros 2 hijos. Vivíamos en un monoambiente y cuando llovía había que recoger agua de lluvia porque se ponía así el agua. También esto fue siempre, ¿no? Estábamos enclavados en medio de una tribu que se llamaba los Kipsigis, pero las tribus vecinas, una de ellas es los Masái, que son muy coloridos porque no se han convertido al Evangelio, muy pocos se convierten al Evangelio, tienen que vivir en aldeas apartes, mucho más primitivas porque conservan todas las tradiciones. Y acá se ve a 2 adolescentes que desde los 13 a los 25 se preparan para la guerra, tienen que saber cazar un león, tienen que saber muchos ritos, muchas cosas, y bueno, no tienen que trabajar en la tribu, se los libera de todo trabajo y es como si fueran las estrellas de rock de la tribu, y se adornan y juegan y se entrenan todos los días. Es un entrenamiento bastante estricto, tienen que poder correr 2 días seguidos, sin prácticamente parar, más que para tomar agua. Los Kipsigis, en cambio, han adoptado en su mayoría el cristianismo, después de ahora ya son 90 años de que llegaron los primeros evangelistas. Entonces, esta es una choza, pero de los Kipsigis, donde estaba enclavado el hospital, y esto es la cocina de adobe, ¿no? Y este es el humo que habitualmente hay en la cocina, porque bueno, este humo es el que mantiene a todo el techo de paja libre de insectos, y las paredes, que también tienen ramas, ramitas, recovecos y todo tipo de lugares. Entonces el humo mantiene todo como esterilizado o fumigado, vendría a ser. Aquí se ve la cama de adobe de Nancy, que era la esposa de mi asistente y traductor, y sus 5 hijitos. Ella muy amorosa, nos recibieron, muy generosos y amorosos, la recibimos en su casa, porque nos dan de lo mejor que tienen. Acá les cuento que el amanecer de la Pascua del 1986, al aire libre, la iglesia se reúne al aire libre en la colina de una, son todos colinas, ¿va? Entonces, temprano nos despertamos con una trompeta que tocaba, un misionero tocaba Desde la tumba subió. Fue una experiencia muy hermosa. Y acá es una foto que, bueno, medio disimuladamente saqué, porque no me gustaba sacar fotos. Saqué muchas, pero no me gustaba. Aquí se ve cómo antiguamente se ensanchaban las orejas y se ponían grandes adornos, igual que los masái hacen ahora, pero ahora fíjense que la mujer más joven tiene menos ensanchamiento, porque depende de la época en que se convirtieron. Para predicar había que hablar en inglés y alguien tenía que traducir al Kipsigis. Sí, aquí estoy enseñando cepillado.
Y fui la primera odontóloga que me quedé más que un día o dos en Tenwek, así que sacamos del depósito el equipo, lo armamos en lo que era la habitación en la que se vacunaba, que estaba en el estacionamiento. Era una pequeña habitación con un techito contiguo con muchos bancos, porque ahí esperaban las madres con sus niños para ser revisadas y vacunadas, y me prestaron la habitación, ahí pusimos el consultorio. Y después pude diseñar, cuando hicieron un ala nueva para pacientes externos, pude diseñar, antes de irme, para 3 equipos odontológicos, una sala para sacar radiografías, y una sala para revelado y esterilización de los instrumentos, una salita, digamos así, ¿no? La de rayos X bien aislada y todo con los lineamientos que se siguen acá en Argentina o en todo el mundo. Así que las compras las teníamos que hacer en la capital a 500 kilómetros, así que no se te olvidara nada, porque tampoco era como le podías decir a alguien, tráeme tal cosa, porque era un negocito, en fin, importador, no era un negocio dental, era un negocio que importaba cosas de salud. Y entonces había que ir ahí y buscar entre todas las pilas de cosas con una persona que le ayudara a uno. Y bueno, llevé mis instrumentos, pero allá había también otros. Y bueno, venían casos graves, como esta fractura de mandíbula y de malar. Entonces la mandíbula se la solucionamos, pero el malar había que hacerle una cirugía. Entonces cuando vino este cirujano maxilofacial, le ayudé. Y está también el cirujano residente mirando, supervisando. Había muchas fracturas de mandíbula, y bueno, eso se reduce con, no sé, como 30 y pico de alambres que hay que pasar, con unos arcos como si fueran de ortodoncia, pero son para mantener firme la mordida durante el tiempo que se cura. Este es el monoambiente y teníamos estudios bíblicos allí. Esto siempre fue así. Los enfermeros del hospital y todos los conocidos, las enfermeras de laboratorio, llegaban a querernos mucho, como nosotros aprendimos después el suajili, que es uno de los idiomas que se usan ahí. Les encantaba eso, y les encantaba la enseñanza de la palabra, así que venían siempre a casa. Eso fue una de las partes del ministerio que teníamos. Pude redactar y grabar un curso para los estudiantes de enfermería, que después lo usaron durante varios años. Eran 10 videos con los parcialitos y con un examen final. Y bueno, era una linda escuela de enfermería, la estaban estrenando cuando nosotros tuvimos la segunda vez en Tenwek. Esta es una foto de Bomet, el pueblo a unos kilómetros. Sí, como muchos, 5.000 habitantes tenía, ahora debe tener muchos más. Acá les hablo de los kipsigis, que la mayoría son cristianos. La primera que fue una enfermera obstétrica, soltera y sola completamente, en medio de esta tribu. Y empezó trayendo niños al mundo, que son la tribu que tiene más trillizos y mellizos, trillizos y cuatrillizos de todo el mundo hasta el día de hoy. Es una característica genética de ellos, y antes de que vinieran se mataba al mellizo, por ejemplo, si había 2, y a los 2 más débiles si eran 3. ¿Por qué? Porque decían que no tenían alma, era imposible que tuvieran alma. Entonces para los chicos de hoy en día en la escuela se les enseña que eso es lo que los ancianos decían, pero que en realidad era una manera de controlar la natalidad, porque de otra forma no sabían. Entonces se quedaban con el niño más saludable. Acá hay un hombre llevando paja para el techo en ese burrito, camino al mercado. Nuestros hijos nacieron en Zaire en el 88 y el 89, por 5 años no tuvieron nacionalidad. Como no eran nacidos en suelo argentino, no eran argentinos, y como no eran hijos de zaireños, no se les dio la nacionalidad. Y finalmente, con trámites de 5 años de edad, los hicieron argentinos por opción.
Aquí están, estamos tratando de curar un cuero. Carlos les quería enseñar a usar el cuero como buen argentino, para hacer sandalias y calzado y morrales. Un puente de lianas, camino Claudia, al no se te mercado. escucha. Carlos quería hacer un asado, así que fuimos a comprar un corderito. Y también tenía la escuela bíblica para los niños de 3 a 5 en casa, y después de la lección ya se habían ido los otros nenes, estaban jugando con los conejitos, que criábamos conejos también. Aquí fuimos a una iglesia y nos regalaron un gallo. Una ofrenda súper, súper generosa, o sea, no sé con qué compararlo aquí, pero digamos, sería la comida de una semana para, la carne de una semana para toda una familia Kipsigis, de por ahí 20 personas. Así que esa generosidad realmente muy conmovedora. Un día fuimos al dispensario Masai como familia de 4, manejando la ambulancia. Y bueno, esto fue muy como arriesgado, pero se ve que Carlos lo que le dijo, simpatizó con ellos porque están sonriendo. No les gustan los masái que les tomen fotos. Así que la verdad que interiormente se me encogía el corazón al hacerlo, pero pensaba que sería un documento interesante para registrar algo que no ocurre más que muy de vez en cuando. Aquí están las mujeres masái esperando ser atendidas. Una de ellas me prestó, creo que es esta chica de naranja, me prestó todo esto y lo que tenía en la cabeza y me lo puse. Y no les gustó al enfermero y a los demás, no les gustó nada, decían que me podía contagiar de los piojos y eso, pero a mí no me importaba. Este jefe en el hospital quiso comprar a la enfermera con vacas, preguntó cuánto valía, cuántas vacas querían, si 8 o cuántas. Sí, esas cosas. Aquí hay 2 enfermeros para que vean qué grave puede llegar a ser la situación y cuán poca asistencia hay. Este chico está mejor ahora, luego de una enorme cirugía que hicieron, una cirugía general. Y aquí hay 2 fotos de flechas para que vean que había a veces problemas tribales y se peleaban entre ellos. Y no llegaban los enfermos con flechazos. A no le quisieron sacar porque estas flechas tienen muchas rebarbas. Entonces rompieron la parte de madera y dejaron el metal adentro. Esta foto es de costado. Esto que está acá arriba es una costilla. Había atravesado, bueno, intestino grueso, aorta y luego otra vez el intestino grueso y bueno, no duró menos de una semana, pero los capellanes hablaron con él y se convirtió al Señor. Y esto pasaba continuamente. En este hospital se convertían 500 personas por año. 500 personas por año, había 2 capellanes dedicados tiempo completo a predicar el evangelio en la capilla del hospital y en las camas. Aquí este muchacho vino con este flechazo y no se animaron a sacar para no romper todo. Aquí esta foto la pongo para que vean el contraste, ¿no es cierto? Probablemente un hermano en la fe y que pasó, digamos, de adoración a los ancestros, como era antes, a los demonios y a los ancestros, dando ofrendas al pie de los árboles, y haciendo toda una serie de cosas en su vida para complacer a los espíritus, a ser un creyente, vestirse de forma occidental, ir a la iglesia y ir a saludar a los misioneros cuando se iban. Estas son las avionetas de alas del socorro, que son las que nos llevaban y nos traían en muchas ocasiones. Por ejemplo, nosotros estuvimos a punto de ser evacuados por una reyerta muy grande que hubo en aquel tiempo, pero no tuvimos que, en el 92,
y no tuvimos que llegar a ser evacuados, pero teníamos los morrales preparados con las granola, proteínas y todo eso para el viaje, y las mochilitas de los chicos también. Así que mis padres sí fueron evacuados 3 veces, una vez por cuestión de salud, una emergencia de mi papá, que estaban ellos en Zaire, y luego 2 veces por que se venían los ejércitos locales, ¿no? Las guerrillas locales. Así que aquí estoy en 1989 con Adrián de 5 meses y Gabriel de 14. El hospital de Zaire se llamaba Centre Médical Évangélique, y el lugar donde nacieron los chicos es Niankunde. Es una aldea muy pequeña, y se llama Niankunde, que quiere decir amor. Y fue fundado esa aldea por 5 comunidades misioneras que se aunaron para armar este hospital muy grande, el Centre Médical, para armarlo y servir a una comunidad de unas 5 millones de personas. También en Kenia es de una sola denominación, pero sirve a unas 3 millones de personas el hospital. Así que bueno, como se darán cuenta, nuestro servicio terminó hace muchos años, y la gloria que, por supuesto, nunca la tuvimos nosotros, sino que es por su nombre, por causa de su amor y su verdad. Y acá me gusta mucho este pasaje que dice: el Señor nos recuerda y nos bendice, bendice a grandes y a pequeños. Bueno, les voy a poner unas fotos de mis hijos hoy en día. Bueno, el más grande estuvo 2 años en el barco, Dulos, sirviendo en 2 barcos, en el Hope de ahora y en el anterior. Y el Señor hizo que al final de los 2 años conociera a la que hoy es su esposa, allá de esto hace 11 años, y tienen 2 hijos, de 5 y de 1. Y este es Adrián, que no fue a los barcos, se quedó acá, y se casó y tiene esta nena de 7 meses. Y tengo a Clarisa, que de 20. Que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, con esto he terminado la proyección. Tal vez tengan alguna pregunta, no sé cómo sigue, pero la presentación la terminé así, no quise extenderme.